Bienvenidos valientes, soy Noé de Sala de Hielo. ¿Sois aficionados a Marvel o DC? ¿Os gustaría saber qué películas de superhéroes se van a estrenar en 2018? Quedaros y a continuación las descubrimos juntos. Antes de empezar, decir que las fechas son confirmadas y aproximadas para Estados Unidos. En muchos otros países tendremos que esperar un poco. Os aconsejo que os quedéis hasta el final, porque anunciamos el ganador o ganadora del último sorteo. Muchísima suerte. Comenzando 2018, más concretamente en febrero, podremos encontrar en cartelera Black Panther, una de las creaciones de Stan Lee y Jack Kirby para el número 52 de los Cuatro Fantásticos. La película pertenece al UCM, Universo Cinematográfico de Marvel, en inglés MCU, siendo su 18ª entrega y, como curiosidad, siendo el primer héroe de piel negra de la saga. Nos narra la historia del rey T'Challa, en la nación africana de Wakanda, región tecnológicamente muy avanzada gracias a que posee el único depósito de la Tierra del poderoso metal extraterrestre llamado Vibranium, aleación codiciada por exploradores, de los cuales tendrá que defenderse nuestro rey convirtiéndose en Pantera Negra, una sigilosa criatura de la noche con agudos sentidos felinos y otras habilidades como fuerza, inteligencia o destreza en combates sin armas. ¿Conocíais a Black Panther? Avanzando hasta abril, llegan a los cines por primera vez Los Nuevos Mutantes, adaptación de los cómics de Marvel distribuida por la Fox. Veremos a un grupo de jóvenes mutantes descubriendo sus habilidades, encerrados en contra de su voluntad para ser estudiados y analizados. Los mutantes deberán enfrentarse a sus miedos, escapar de sus pecados pasados y salvarse a sí mismos. Spin-off que expande el universo X-Men. ¿Sabéis que sale Maisie Williams o lo que es lo mismo Arya Stark en esta película? También podremos ver a la chica de Múltiple, Anya Taylor-Joy. Entre abril y mayo tendremos uno de los platos fuertes del año, para muchos el plato más fuerte de todos. Vengadores Infinity War, 19ª película del UCM, a la par que secuela de Vengadores y Vengadores la Era de Ultron. Un nuevo peligro emerge del cosmos para poseer las 6 gemas del infinito, y así poder doblegar el universo a su voluntad. Se trata de Thanos, un titán de la luna de Saturno dispuesto a aniquilar a todo el que ose interponerse entre él y su objetivo. Parece que todo lo anteriormente visto en las 18 películas de Marvel nos ha traído hasta este preciso momento. Esta guerra marcará el destino de la Tierra y de la propia existencia para todos y cada uno de nuestros héroes, y sucederá solo 4 años después de lo acontecido en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. ¿Estáis preparados? Llegamos hasta junio, y por fin, aquí está nuestro antihéroe favorito, Deadpool 2, o Masacre, dispuesto a dar guerra, contar chistes y ser más descarado y bocazas que nunca. Tras sobrevivir a un ataque bovino, Wade Wilson, un desfigurado chef de cafetería, tratará de cumplir su sueño de convertirse en el camarero más famoso del lugar. Ryan Reynolds vuelve a enfundarse en las mallas más irreverentes del celuloide. Nos encanta este personaje, su tratamiento y su frescura. En esta secuela directa también encontramos a Josh Brolin como Cable y a Morena Baccarin como Vanessa Carrissie, entre otros. ¿Os apetece, verdad? También en junio, y con muchos años de espera detrás, concretamente 14, llegan Los Increíbles 2, de la mano de Disney y Pixar al tratarse de su 20ª producción. ¿Os acordáis de la primera? La familia más increíble tendrá que enfrentarse a nuevos poderes y empezará desde el minuto 1 donde terminó la anterior, así que habrá que refrescar la memoria, valientes. Justo el mes siguiente, julio, Ant-Man y la avispa llegarán para quedarse. Scott Lang intenta equilibrar su vida como padre con sus responsabilidades como Ant-Man, después de lo ocurrido en Capitán América Civil War. 20ª película del UCM, la más personal e íntima, por lo menos la primera entrega, quizás debido a su bajo presupuesto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os gustó? Dando un salto hasta el mes de octubre, nos topamos con uno de mis estrenos predilectos, uno de mis actores favoritos encarnando a uno de mis personajes más amados,
Tom Hardy como Venom. Este spin-off de Spider-Man nos acerca por primera vez a Venom, un simbionte alienígena enemigo de Peter Parker, uno de los más despiadados y peligrosos supervillanos del universo Marvel. Creado a principios de los años 80 por los dibujantes de cómics David Michelin y Todd McFarlane. Muchas gracias por este magnífico personaje. ¿Tenéis tantas ganas como yo de ver esta cinta? Ya en el mes de noviembre asistiremos al comienzo de una nueva trilogía de los X-Men, con la primera película llamada X-Men Dark Phoenix. En 1990, solo una década después de lo visto en X-Men Apocalypse, veremos como Jean Grey, interpretada por Sophie Turner, nuestra Sansa Stark, perderá el control de sus poderes y se convertirá en el Fénix Oscuro, obligando a nuestros protagonistas a luchar contra ella. Por otra parte, Lilandra, una emperatriz alienígena, quiere capturarla y destruirla. Estos son los ingredientes del nuevo largo de los mutantes más famosos. ¿Sabíais que esta y las siguientes películas se basarán en una de las historias más populares de X-Men? La saga de Fénix Oscura. Ya para acabar el año, en el mes de diciembre, primero veremos una nueva adaptación muy especial del Hombre Araña más famoso, Spider-Man: Un Nuevo Universo. Conocemos a Miles Morales en Brooklyn y un nuevo mundo en el que cualquiera puede llevar máscara. Nuevo concepto de animación interesante cuanto menos. Y en el último lugar, y no por ello menos importante, en el mismo mes de diciembre se estrenará Aquaman, destinada a ser la sexta entrega del universo extendido de DC Comics, protagonizada por Jason Momoa o nuestro Khal Drogo, encarnando al Rey de los Mares justo después de lo ocurrido en la Liga de la Justicia. ¿Sabíais que Marvel se quejó de que DC copió a Aquaman a partir de un personaje suyo creado 2 años antes llamado Namor? Irónicamente, Aquaman ha tenido 1000 veces más éxito que Namor. Hasta aquí el repaso a los superestrenos de 2018. Contestadme a estas preguntas. ¿Pensáis que Marvel le está ganando terreno a DC? ¿O por el contrario, que DC va por delante o dentro de poco logrará estarlo? ¿Cuál es vuestro superhéroe favorito? Elegid entre Marvel o DC. Ahora os dejo con un clip muy corto en el que veréis quién ha sido el afortunado o afortunada al último sorteo del blasón de la Guardia de la Noche original de Juego de Tronos. ¡Muchísima suerte! ¡Enhorabuena, valiente! Para poder hacerte llegar este magnífico premio, es imprescindible que comentes en este vídeo con la misma cuenta con la que te inscribiste al sorteo. Si no habéis tenido suerte, no os preocupéis, hacemos un sorteo al mes, así que tendréis muchas más oportunidades. Muchísimas gracias, valientes, por llegar hasta este minuto. Si os ha gustado, por favor, dadle un buen like, suscribíos, comentad y compartid en vuestras redes. De ese modo podremos seguir creciendo y haciendo más y mejor contenido. Recordad que podéis seguirme en Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp, todos ellos con el mismo nombre, Sala de Hielo. Os mando un fuerte abrazo y yo me despido. Nos vemos o nos oímos siempre y cuando vosotros queráis. Chao, chao.